La pregunta con la que quiero empezar es una reflexión sobre los museos y el futuro. En el 2004, la UNESCO hace un informe que puedes bajar de la página de publicaciones de la UNESCO hacia las sociedades del conocimiento. Y anterior a ese informe hay un pequeño artículo también de la Subdirección de Comunicación de la UNESCO haciendo una reflexión de cómo los museos somos claves en el proyecto estratégico de las sociedades del conocimiento al futuro. Y quisiera empezar unos 15 minutos hablando del tema de sociedades del conocimiento y demás para los que no están muy claros sobre lo que significa y las implicaciones que tienen nuestras instituciones. Hay algunas ideas y reflexiones del contexto social en el que nos tocó vivir y cómo no es exactamente el mismo que hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar en museos, y que no será el mismo dentro de 10 años. Los cambios sociales, especialmente generacionales, y me gustaría hablar de eso si ustedes quieren después y discutirlo en la tarde, creo que van a moldear mucho de nuestras acciones educativas. Lo que era positivo hace 20 años, posiblemente hoy no sea funcional. Algunas reflexiones importantes, este es Howard Gardner, tiene un libro en el 2005, Las mentes del futuro, y básicamente lo que Gardner propone, junto con su nuevo libro sobre ética y buen trabajo y demás, el anterior, es una reflexión que están haciendo otros educadores como Papert, Hernández, Gergen, etcétera, sobre el contexto contemporáneo. Como nunca hay un flujo de circunstancias sociales que no hemos podido detener, si no te gusta la globalización, quiero decirte, ya estás en un mundo global, me da mucha pena, y la idea de estar de acuerdo o no ya no afecta muchísimo las circunstancias en las que estamos metidos, y la idea de las tendencias globales está modificando muchísimo los procesos que antes conocíamos como básicos y como normales en nuestras ciudades y en nuestros contextos. La democratización de la información ha transformado terriblemente, y digo terriblemente porque se ha causado cambios muy poderosos en la forma como nos entendemos. Y sé que estuvimos hablando de comunicación ayer y yo quiero explorar el tema de la comunicación contigo, pero no puedo olvidar que gracias al proceso de democratización de la información, esto que llamamos comunicación ha cambiado totalmente. De la idea de los medios masivos al proyecto de la Web 2.0. Y como el proyecto de la Web 2.0 tiene un elemento clave basado en la democratización de la información que está transformando nuestra idea de la comprensión de la información. Entonces, solamente para ponerles dos datos, ustedes ya saben que la Enciclopedia Británica no se va a volver a imprimir en papel y que hace algunos años tus papás pagaban para tener esa enciclopedia en libro en su casa, pero hoy la Wikipedia es totalmente libre y si bien tiene sus elementos que podemos discutir lo que quieran, es el proyecto que están utilizando, por lo menos en Latinoamérica, todos nuestros niños para acceder a la información. Y eso hace que este proyecto de la democratización sea muy, muy interesante. Entonces la UNESCO propone que tenemos que ir de la sociedad de la información a la del conocimiento. Hay un libro que les quiero recomendar de la Universidad de Barcelona, 2010, que se llama Sociedad de la Ignorancia, es un ebook, y el doctor de la Universidad de Barcelona lo está escribiendo con otros maestros y otros decanos de otras universidades, también de Latinoamérica, y pueden encontrar un elemento ahora que se llama Sociedad de la Ignorancia 2 o Reloaded, y este proyecto tiene que ver con vivimos en la sociedad inundada de más información que nunca en otro momento de la civilización humana. Y aún, dicen estos doctores, somos las sociedades más ignorantes. El proyecto de la información tiene una implicación que tiene que ver con nuestro tema y que ayer pensaba que era interesante traer a la discusión y que me gustaría platicarlo con ustedes en la tarde. La transmisión de la información no es educación. Me da mucha pena para algunos que puedan pensar desde la idea de Skinner, que gracias a Dios está muerto, que la idea de transmitir información solamente implica aprender, pero lamentablemente no es así. Tenemos muchísima evidencia que nos hace saber que aprender y enseñar en el contexto ético va mucho, mucho más allá que la simple traída de información y presentación de información. Y esa idea de aprender creo que está modelando muchas de las estructuras de lo que entendemos como educación. Y hablando del futuro,
Yo sí quiero preguntarme éticamente qué es educar en un museo, bajo la idea de que la información solamente presentada no necesariamente implica educar, y hasta qué lugar mi trabajo como educador supera, por mucho, el simplemente saber traer información. Creo que la clave de la información nos ayuda a repensar desde dónde y hasta dónde estamos trabajando. En México tengo un caso, yo sé que en España jamás pasaría esto, pero en México tengo un caso, a nuestros jóvenes de tercero de secundaria les hicieron un examen en el 2013 o 14 y les preguntan, ¿de qué país se independizó México? Respuesta del 72%. ¿Alguien sabe? Estados Unidos. Claro, aquí el problema es que en primero de secundaria todos estos chicos pasaron un examen donde hicieron la misma pregunta y contestaron bien. María Caso le llama a esto la educación bulímica. Les enseñamos para que tengan información y la vomiten en un examen y después no tengan idea de lo que está sucediendo. Si quieren saber más sobre proyectos pedagógicos más complejos, hay un proyecto de investigación de la Universidad de Harvard y la institución del Smithsonian, el Smithsoniano, que tomó 10 años de hacerse, que se llama Minds of Our Own, Mentes de Nosotros, y es una discusión pedagógica de cómo no necesariamente toda la información con la que tú te encuentras automáticamente se digiere, se asimila, se incorpora y se recupera como un aprendizaje real. Así que si Auswell estuviera sentado con nosotros, no solamente me aplaudiría, sino seguramente me daría un beso porque pensaría que yo entiendo perfectamente la idea del aprendizaje significativo, que es más complejo de lo que parece. No es real que el que tú leas un libro y tengas algo de información automáticamente se incorpore a tu conocimiento nuevo y eso produzca aprendizaje significativo. Así que tenemos un reto complicado porque aprender tiene un proceso de lucha. Y eso tiene que ver con algo que le llamamos construcción de conocimiento. La idea de la construcción del conocimiento se las quiero contar un poco más adelante donde hablemos de Vygotsky y quisiera presentar las complejidades de eso que llamamos construcción de sentido y que me gustaría explorar con ustedes más porque tenemos muchas preguntas, ciertos educadores de museos, con respecto a la subjetividad que se le ha dado en los últimos 10 años a la idea de educar. De pronto todos son educadores y les quiero contar algunas historias divertidas sobre eso. Y de pronto todos podemos diseñar cosas lindas para educar y al final no estoy tan seguro, y quisiera ponerlo en la mesa, si tenemos que remirarnos otra vez desde el diseño y desde la complejidad de la labor educativa. La labor educativa va más allá de poner una silla, poner una mesa, pintar cositas, recorta, pinta, arma y vete a tu casa, ¿no? Lo que María Caso señala como las manualidades. Y que siento que también desde muchos países, especialmente estoy pensando en ciertos personajes brasileños como Marília, Camilo de Vasconcelos, Mila Chovato, etcétera, han estado criticando una y otra vez en el sentido de que no necesariamente todo taller de museo podría entrar en la complejidad del diseño de un proyecto de currículum, que al final sería lo que los educadores debemos hacer mejor, diseño. Tengo dos circunstancias de la sociedad del conocimiento que la UNESCO tiene como complicadas. La primera, bajo la sociedad del conocimiento tenemos el problema de la brecha digital. Las personas que viven en la sociedad contemporánea no están tan capacitadas para enfrentarse a lo digital como nosotros creemos. Aeroméxico tuvo la decisión de poner en el aeropuerto de la ciudad algo que se llaman mostradores electrónicos, que he visto perfectamente en Barajas muchos. Y que son estas computadoras donde la gente viene y saca el boleto para entrar, el pase a abordar. Están conmigo, ¿verdad? Llegó la señora de las fotos y yo tengo que sonreírle porque si no, salgo mal en la foto. Venga, no puedo. Gracias, amiga. Te agradezco. Acabo de ahorrarle mi comida. Te agradezco, amiga. Bueno, y ahora, ¿en qué estaba? Estaban en el aeropuerto y está la computadora y querían eliminar la señorita del counter, ¿no? Para que ya no te atendiera. En México tuvimos que contratar, Aeroméxico tuvo que contratar señorita junto a la computadora para explicar cómo funcionaba. A eso le llamamos brecha digital. Mac hace 6 meses dijo, en un informe muy divertido del iPhone 6, que la mitad de las personas que tenían iPhone 6 en el mundo no podían utilizar o no sabían utilizar más que el 40% de las posibilidades del teléfono. Esto quiere decir que las tecnologías nos están ganando en la manera en la que las utilizamos y en la forma en la que lo presentamos. Lo complicado de esto
es que para poder ser un sobreviviente del siglo XXI, según la idea de la sociedad del conocimiento, necesitas una habilidad que no te enseñaron en la escuela y que no se relaciona ni con la ósmosis, ni con qué es la mitocondria, ni con las independencias del siglo XX. Se trata de aprender a aprender. Y ser autodidacta es un proceso de pensamiento de alto nivel, que es más allá de leer un libro. Segundo punto. Las habilidades de la brecha cognitiva. Y aquí estamos tocando el punto de discusión de la OCDE desde hace 20 años. El problema no es que no enseñemos contenidos, el problema es que los contenidos no desarrollan habilidades de pensamiento. Entonces vivimos en una sociedad donde la gente ha escuchado mucho contenido, pero en muchas situaciones de procesos de solución de problemas, de procesos de relación de vínculos, de proceso de síntesis, de proceso de encuentro de información y decisión sobre qué información es más correcta, no lo pueden hacer. Habilidades de pensamiento que son necesarias para tu vida diaria. Si tú vas a un diagnóstico con un médico, tendrías que saber como una habilidad de pensamiento cuál es el mejor diagnóstico, porque lo es, cuáles son las posibilidades, de dónde lo podrías escoger y cómo podrías relacionar ese diagnóstico con otros. Pero todo eso no tiene que ver con contenidos, tiene que ver con habilidades de pensamiento. Entonces, el problema desde la UNESCO en la Sociedad del Conocimiento es que tenemos que enseñar menos contenido y más pensamiento. Así que en los proyectos de los países de la OCDE, y después yo tengo que platicar con algunos de ustedes porque yo no entiendo cómo España es miembro de la OCDE desde 1961, y la educación artística está al margen. Quiere decir, está en contra de todo lo que los demás países de la OECD han estado discutiendo durante 25 años. Y como ahora estamos hablando más del aprendizaje por competencias, no me malentiendan, no tiene que ver con competir, tiene que ver con habilidades, y eso me parece que sería digno de ser discutido más adelante. El proyecto de la UNESCO tiene que ver con dos cosas: la educación, quiero subrayar atrás de esa pregunta, el aprendizaje, atrás de esa frase, no está confinada a un momento ni a un espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que la escuela no es el único lugar para aprender en la sociedad del futuro. Se puede aprender en todo momento y en todo lugar. Y no solo aprendes cuando eres joven, cuando eres niño, cuando estás en la educación básica o cuando estás matriculado en una escuela. Tenemos que convertirnos en una sociedad del aprendizaje. El problema, o más bien la reflexión sobre esto, y aquí quiero hablar específicamente del futuro de los museos, es que según la UNESCO, según Papert, según Neil House, según todos los grandes investigadores sociales de esta teoría, de las sociedades del conocimiento, lo más importante en el futuro es aprender. Y entonces, la idea de que toda organización se comprenda como una comunidad de aprendizaje es la clave. Quiero ponerles dos casos. No sé si están muy relacionados con administración de empresas. Ayer en la cena estuve platicando con dos chicas que vienen a este mismo curso a una cosa de emprendimiento. ¿Lo dije bien? Emprendimiento, sí. Y estas chicas de emprendimiento estaban platicando conmigo y me contaban que una de las cosas que dijeron ayer que eran fundamentales era que desde la mirada de las nuevas empresas y los nuevos proyectos de startups, lo más importante es que si vas a tener tu nuevo negocio, seas un buen coach. No un buen jefe, sino un buen coach. ¿Sabían ustedes eso? En México, la universidad más importante de México, después de la UNAM, que es el TEC de Monterrey, que es una universidad privada, si tú estudias cualquier ingeniería o cualquier tipo de administración de empresas y demás, una de las materias que tienes obligatoria en toda la licenciatura se llama coaching. Y coaching es una manera de gerenciar o administrar personal que no tiene que ver con las estructuras lineales, jerárquicas y verticales del pasado, sino con formas horizontales de convivir, de acompañar, de facilitar, y todo eso es aprendizaje. Está basado en teorías pedagógicas, todo. Así que si lees el último libro de administración que todo el mundo está comprando, se llama La Quinta Dimensión de Peter Senge, si eres muy amador de las administraciones de empresas, y encontrarás que la idea fundamental son puras ideas pedagógicas aplicadas a una organización que produce y vende latas. Así que solo lo quiero poner sobre la cabeza de todos esta tarde, que la idea de aprender y la idea de las pedagogías se está metiendo en muchos proyectos mucho más elaborados que lo que nosotros llegamos a concebir, y que tal vez la reflexión sobre el aprendizaje se ha vuelto fundamental.
y se necesita tener más reflexiones sobre cómo piensan las personas, que al fin y al cabo la psicología educativa se relaciona directamente con qué es aprender, y que esta idea de cómo pensamos, cómo asimilamos la información, cómo la incorporamos, incluso está siendo parte de un proyecto de marketing internacional que se llama el marketing neurofisiológico. ¿Han oído hablar de eso? El marketing neuronal, que tiene que ver con una investigación de los marketeros ahora, los de marketing están estudiando cómo piensan las personas, cómo asimilan la información para hacer proyectos más efectivos. Es interesante, los marketeros nos están ganando en ciertas cosas y creo que debemos de recuperar. El aprendizaje es la clave para el futuro en la sociedad del conocimiento. Antes de que me quede sin habla, tengo una frase divertida. Pero el otro día estaba platicando con alguien y le decía, a lo mejor también en los museos, tenemos museos del 19, ¿no? Con profesionales del 20 y algunos miles y miles de visitantes del 21. No lo sé, puede ser, ¿eh? Pero en México seguro. Algunas ideas del trabajo hablando de educación. Esto es Richard Marnane de la Escuela de Educación de Harvard. Y cómo desde el trabajo se requieren una serie de habilidades de pensamiento. Todo lo que están viendo es habilidades de pensamiento, algunas de ellas de alto nivel. El desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de análisis, el proyecto del trabajo en equipo, la innovación, todas esas cosas son fundamentales. En México tenemos un problema que les quiero contar, y es que la generación más grande en población, que nosotros le llamamos la generación Y en análisis sociocultural, esta generación tiene un gran problema en Latinoamérica con respecto al trabajo. No sé cómo pase en España, ustedes me tendrán que contar, pero esta generación que tiene los más grandes de edad deben tener 34 años, los más jóvenes 16, 17, en el trabajo hoy en Latinoamérica están teniendo fuertes conflictos con las empresas, es decir, en su trabajo, porque estudiaron muchas cosas, pero no pueden trabajar en equipo, no soportan el estrés, les da miedo la incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren saber más sobre el tema desde Latinoamérica, hay un libro que hizo el Banco Interamericano que se llama Desconectados, lo pueden bajar de internet, búsquenlo así, Desconectados, y es un informe latinoamericano de cómo esta generación se está enfrentando al trabajo y cómo están teniendo hasta 7 trabajos promedio en Latinoamérica antes de cumplir 29 años, lo cual es muy fuerte porque las generaciones anteriores no vivieron esos cambios tan radicales. Y lo relaciona el informe del banco a que en la escuela no les dieron habilidades socioemotivas para controlar el estrés, controlar la presión, trabajar en equipo, etcétera, 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 etcétera. Así que, terminando nuestros 15, que ya se me fueron a 20, el protagonismo de la educación más allá de la escuela en el mundo contemporáneo tiene una realidad que creo que tenemos que subrayar y que la radical transformación de la educación formal está siendo muy fuerte. Yo creo que en España ahora no sé exactamente cómo están ustedes, pero en México estamos siguiendo el camino de Finlandia y los niños ya no tienen calificación. No sé si está pasando con ustedes, pero en México no tienen calificación ya. En México el arte es una materia en toda la educación básica obligatoria, desde preescolar hasta secundaria. Ven más arte que español o que historia lo ven hasta el 5º grado de primaria, y eso tiene implicaciones mucho más complejas. Ahora, no somos el único país junto con Finlandia que lo está cambiando. Todos los países en Latinoamérica, quiero decirles que Brasil está en un proyecto desde hace varios años también, luchando por estos cambios. En Argentina está siendo un poco más lento y en Chile también, pero también están en el mismo camino del aprendizaje por competencias, y todos con algunas aristas y otros con otras, pero todos vamos en ese camino del desarrollo de habilidades de pensamiento. El problema es cómo se aplican estas cosas a la educación en museos. Porque si yo hablo de mi colección y de contenidos y tengo una cantidad de niños que van al museo o de grupos escolares, tendría que saber cómo hacer un vínculo entre los nuevos programas, si es que están, o los que podrían venir, y la realidad de mis colecciones y cómo la interpretamos. Tengo que traerles este modelo que sé que es muy para discutirlo más adelante, pero este es George Hines, seguramente todos lo conocen, estamos hablando del proyecto de aprendizaje en museos del 92. George proponía, se nos desapareció, pero ahorita lo vamos a ver. George proponía 4 modelos, no sé si ustedes ya lo conocían bien, pero tienes en la línea azul las teorías epistemológicas, arriba tienes un grupo de teorías que proponen que el conocimiento existe fuera del individuo, las teorías realistas, abajo tienes las teorías idealistas. Esto tendría que ver con la curaduría del museo,
los museos tienen una postura curatorial específica o alcanzamos eso que llamamos nuestra disciplina, es decir, el arte es el arte y lo buscamos, o nosotros, por el otro lado, construimos esa idea, por ejemplo, de lo que es el arte o lo que es la historia y demás. Y hay muchas disciplinas que podemos discutir. Si perteneces a un museo de historia, hay una postura crítica histórica que dice que lo que nosotros comprendemos como historia es una interpretación nuestra y que no necesariamente siempre será de la misma forma. Y en la línea naranja tienes más o menos organizadas un grupo de teorías. De este lado, un grupo de teorías conductistas más antiguas, Pavlov, Skinner, etcétera, que van a decir que las personas aprenden cuando añadimos información. Esto está totalmente superado por nuestra investigación del cerebro en los últimos 40 años. Y del otro lado tienes un grupo de teorías pedagógicas que insisten en que nosotros aprendemos al transformar la mente, que la clave del aprendizaje es la transformación mental. Entonces, el contenido es un medio para la transformación, pero no es en ninguna manera el fin de la educación. De ese lado están todos los constructivistas que ustedes deben conocer, famosos como Vygotsky, Piaget, Brunner, Luria, Auswelli, etcétera, 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 y de los últimos años Gardner, Feuerstein, Papert, Gergen y demás. Lo interesante de aquel grupo es que les quiero recordar que nuestra investigación neurofisiológica comprueba una y otra vez que la idea constructivista es la forma más cercana al proyecto de aprendizaje de las personas y no la forma conductista. Entonces, una vez que hemos visto todo esto y que después podemos discutir sobre los cuadrantes, si les interesa, la idea de Hein no era dar el nuevo zodiaco de los museos, ya me lo imagino en la mañana en el noticiero museo, didáctico expositivo. Hoy tendrás un día precioso con mucha gente. No creo que sea por ahí, creo que se trata de reflexionar dónde estás, porque puede ser que sea inconsciente que tú sepas en qué lugar te colocas pedagógicamente. Algunos de mis alumnos del ILAM me dicen, bueno, yo a veces estoy en un lugar y a veces estoy en otro y a veces estoy en otro. Y suena muy lindo, pero en realidad pedagógicamente tengo mis problemas con esa postura, porque creo que si tú piensas que las personas solo necesitan información, tu trabajo se limita a brindarla, pero si tú piensas que las personas son organismos que tienen que transformar su manera de pensar y que eso es aprender, entonces el diseño es totalmente distinto. Y ahí hay dos maneras o dos caminos que tienen sus divergencias, porque de aquel lado hay muchas teorías que se pueden aglutinar, pero sí veo que hay dos lugares donde podríamos caminar. Así que, de entrada, ya después de este baño pedagógico que estamos teniendo sobre las miles de teorías, quisiera enfocarme en dos ideas que en México están siendo de mucha discusión. Primero, el concepto de la mediación. Les quiero aclarar, yo tuve la oportunidad de armar un museo de arte contemporáneo de cero, el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en México, el primero con una colección pública enorme, pertenece a la UNAM, tardamos algunos años en hacerlo. Hicimos mucha investigación pedagógica con respecto al arte contemporáneo y después podemos platicar mi postura, pero soy como el agua y el aceite con lo común de la educación del arte contemporáneo, y luego les puedo contar un poco más de eso. Y les quiero decir en ese sentido que cuando voy a hablar de mediación, no estoy hablando desde la mirada común de la mediación de los artistas contemporáneos, ni de Documenta, ni de MoMA, ni de la gente del Guggenheim. Les quiero contar que desde ciertas lecturas de ciertos amigos, la mediación con ese nombre viene de una teoría pedagógica escrita por Feuerstein en los años 90, que se llama, su nombre rimbombante, la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, y que tiene que ver con los procesos de transformación justamente del constructivismo que estamos hablando, y que se llama mediación desde Feuerstein porque es la teoría de aprendizaje mediado. Así que cuando yo hablo de mediación con ustedes, no estoy hablando de esa mediación, que hablamos mucho en arte contemporáneo, estoy hablando de una mediación absolutamente desde la educación formal que hemos tratado de transformar o de llevar o trasladar al contexto de los museos en México, y que hoy tenemos algunos museos, no muchos, pero debemos tener como 5 o 6 museos que oficialmente tienen un modelo pedagógico y utilizan esta idea de la mediación como la estructura pedagógica para el desarrollo de sus proyectos desde lo que ellos llaman monitores o guías o cuates o facilitadores o como ustedes quieran. Tengo 2 ejemplos si los quieren buscar en internet. Uno es muy interesante, el MIDE, el Museo Interactivo de Economía. Creo que somos de los pocos países que tienen un museo de economía, pero bueno, el MIDE tiene un grupo de chicos que se llaman los amigos o los no sé cuánto, y este grupo de amigos son todos entrenados bajo el concepto de la mediación.
Y por otro lado, quisiera también hacerles una reflexión también contrastante con el concepto de interpretación. En Estados Unidos hay una mirada de la interpretación desde la Asociación Nacional para la Interpretación, la NAI, que escribió Freeman en los 70s, finales de los 70s, 80s, si alguien sabe ayúdeme, pero creo que sí. Y es una mirada específica que tiene que ver con un proyecto de interpretación tal cual. No, yo no hablo de ese proyecto en ninguna manera, no creo en el intérprete del museo. Creo que la interpretación la hace el público y cuando hablo de este concepto me estoy refiriendo más a museólogos como Chagas, el brasileño, estoy hablando más de Alderoqui en Argentina, estoy hablando más de Felipe Lacouture en México, estoy hablando de otra reflexión que sería el público vive procesos de lectura y esos procesos de lectura son la clave para la educación en los museos. Entonces, estoy perdido, no, estoy bien. Pausa. Hay una investigadora estadounidense que escribe algo que le llama el currículum oculto. No sé si ustedes han leído sobre eso, pero es una investigadora muy divertida que hizo varias cosas en un aula. Y dice, vienen los chicos al aula, están oyendo una clase y de pronto uno saca el celular, el otro comenta una cosa y aquel platica lo de su abuelita. Al final del día, lo que los chicos se llevaron fue la noticia de la abuelita, la noticia del celular y el comentario del otro chico. El currículum oculto significa no necesariamente las personas se llevan lo que tú crees que se llevan, no necesariamente las personas leen lo que tú crees que leen. Ese problema es el problema de la interpretación en el museo. Entonces tengo un caso para ustedes. En el Museo Nacional de Arte en México, que es como nuestro Prado, más chiquito claro, pero es como nuestro Prado, tuvimos una exposición de arte colonial. Y era una tesis doctoral, la curaduría. La doctora que hizo la investigación sugería que los artistas mexicanos de la Nueva España en una cierta época eran tan buenos como los artistas españoles de la misma época. Ustedes discutirán con ella si es cierto o no, pero bueno. Hizo la tesis doctoral, trajeron 600 obras de todos lados, de España, de no sé dónde, de la catedral, lo pusieron en los muros. Y tuvimos miles de visitantes, estaba escrito en los textos de la sala, había ejemplos, dibujos, grabados. Al terminar hicimos una encuesta específica de estudios de público, hicimos una pregunta en un momento, ¿cuál cree usted que fue la razón de la exposición? ¿Cuál fue el objetivo de la exposición? ¿De qué se trató la exposición? 82% de nuestro público contestó, la razón de esta exposición es, más o menos, acercar a los mexicanos a la iglesia. Lo que creo que es fundamental aquí es, no necesariamente el que tú pongas algo en un texto, en un muro, implica que la gente lo lea, lo crea y se lo lleve. Y claro, yo sé que si vas a hacer un estudio público a este nivel en tus exposiciones, puedes llevarte grandes y terribles decepciones. Pero esto es Maturana, ¿no? Si ustedes lo conocen, el gran constructivista, tú dices lo que dices, yo oigo lo que oigo y gracias por venir. Pero el contexto de la comunicación se vuelve un poco complejo porque, como diría el director de educación de la OEA, educar es dejar. Cada vez que tú te encuentras con nueva información hay un proceso de discusión en el cual tú no sabes exactamente si dejas o no. Para los que me están viendo, hay algunos que me están viendo con una cara de por Dios, ¿de qué está hablando? Discúlpenme, tengo que traerles una cosa que es un poco de kinder, pero la necesito yo, es para mi tranquilidad personal. Vygotsky habla de una cosa que se llama la zona de desarrollo próximo. Entonces, yo tengo un conocimiento previo y tengo algo a lo que me voy a acercar. Si lo que me presentas en el museo es demasiado conocido para mí, es aburrido. Si es demasiado nuevo, es angustiante. Para que yo pueda incorporar una información a mi conocimiento previo, tiene que haber una diferencia específica, que no sea demasiado conocido ni demasiado difícil. A eso le llamamos la experiencia que hace la diferencia que hace la diferencia y que es el único espacio en el que como educador puedo trabajar en este momento contigo. Tal vez en 3 meses estés en otro lugar y podamos trabajar otro tema, pero hoy, en el lugar donde estés, ese espacio es lo único que podemos trabajar tú y yo. Lo complicado de eso, si te das cuenta, es que quiere decir que los proyectos no pueden ser unisex en los museos y que cada persona está en lugares diferentes y que tiene roles distintos y que eso complejiza nuestra labor a niveles insospechados. Y lo hace una labor titánica. Así que quería dejarles la idea de la interpretación
y discutir un momento sobre cómo estos procesos de ver, leer e interpretar son una clave para el aprender. Porque cuando hablo de leer, hablo de interpretar. Entonces, dos cosas que quiero decirles. El proceso de lectura es central a la acción del museo. Lo que el público se lleva después de inaugurada la exposición es una parte fundamental del mensaje que estamos diciendo. Es tan importante el trabajo que viven las personas en la sala como el trabajo de diseño y de creación y montaje de una exposición. La interpretación del usuario es central a nuestro trabajo, porque tiene que ver entonces con el efecto que estamos teniendo. Y por lo menos tratar de decir qué es lo que estamos teniendo y qué no. Lo que las personas viven en el museo marca y define la acción educativa y la acción del museo. Así que, hablando con algunos, me decían que el visitante para nosotros es una cosa un poco gris de pronto. No estamos tan seguros quién es el visitante con tanta claridad y menos si creemos lo que hay. Entonces tengo un ejercicio para ustedes. Ya estoy a punto de terminar mi primera parte. Imagínate que yo te pido que hagamos un pequeño análisis de tu última exposición en sala. Cuéntame, hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo tardo en leer todo el cedulario? ¿Se dice en español castellano cedulario? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se dice el texto que está pegado en el muro de muchos colores y con muchas letras? Ah, texto en pared, pero mira qué lindo, venga. No es fácil, ¿verdad? Sencillo. Venga, perfecto. Bueno, pues entonces hagan una idea y díganme cuánto dura el que yo lea todos los textos en sala o textos en pared de sus exposiciones. Más, ¿cuánto tiempo crees que vale la pena que yo vea las obras? ¿1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? Tú dime. Suma todas las obras que tú crees que sea ideal que yo vea y dime cuánto es el total. Cuéntame si hay videos en la sala, si los tengo que ver todos y cuánto duran. Y después dime si el tiempo de trasladarme de un lugar, de la entrada hasta aquel lugar que se llama la salida, cuánto tiempo hago. Y si sumaras todo el tiempo, ¿cuánto tiempo realmente me pides o tú crees que la visita es exitosa? Este es un ejercicio de diseño desde el público. Entonces, aquí hay dos preguntas. ¿Qué es una visita exitosa para el museo? Que es una visita exitosa para los visitantes. Y entonces aquí tenemos que hablar de una cosa que son los contenidos y que puede ser muy complejo y que implica si yo enseño para contenidos, entonces tengo un examen al final y le pregunto a la señora, a ver señora Carmela, dígame el nombre del artista, regrésese a la sala 23 porque usted no tiene idea. A ver usted, ¿cómo se llama? ¡Ah, qué mal! Vuelva a regresar y vuelva a leer, señora, no sea tonta, lea el texto que está en el muro. Creo que hay unas discusiones interesantes sobre el aprendizaje que tenemos que hacer. Muy bien, haré otra pausa y los voy a llevar a otro lugar que no tiene nada que ver. Eso me gusta. John Falk acaba de escribir un libro hace un año que se llama La experiencia del visitante, no, la identidad del visitante y la experiencia del museo. Y tiene muchas discusiones que después podemos hacer, pero me llama la atención algo que John Falk aporta y quisiera traerlo para enriquecer. Después discutiremos el libro, lo que quieran. Museum Experience and Visitor Identity se llama el libro. Dice que las personas que van al museo cumplen roles distintos. Y dicen, hay personas que van al museo simplemente como acompañantes. El museo no les importa. Van porque la novia quiso ir y tienen que ir, no tienen de otra. Entonces van caminando con esa persona y ya, ni modo, ¿no? Hay otro grupo de personas, dice, que son facilitadores. El niño tiene una tarea o la niña tiene una tarea y la mamá tiene que ir al museo y ayudar a la niña o al niño a conseguir la información. Y la mamá está leyendo el texto, la mamá está apuntando cosas, la mamá está tomando fotografías, la mamá está mediando la visita, pero en realidad no es de interés de la mamá lo que está sucediendo, está facilitando un proyecto para alguien. Tenemos nuestros fans, dice John Falk, aquellos que son visitantes asiduos, y hay algunas personas que simplemente quieren ir a explorar. Y él decía, no sé hasta qué punto, hablaba él, conozco tan claramente mis tipos de visitante. Más allá de situaciones etarias, de qué edad tienen, de dónde son, cómo son, tengo que discutir porque no estoy seguro qué tanto o qué también conozco quiénes son los que visitan la exposición. A lo mejor son personas que yo conozco, a lo mejor son personas que yo no acabo de comprender exactamente qué rol tienen en la sala, pero pensar que todas las personas cumplen el mismo rol es un error. Tengo un ejemplo que puede ser divertido. En un museo que se llama el Skirbal, que es un museo de la comunidad judía, se dieron cuenta las chicas de educación que había muchos abuelitos sentados en las bancas el domingo a cierta hora. Y cuando se acercan a preguntar, los abuelitos dicen que la familia vino al museo y están ahí, pero ellos ya están cansados y no quieren entrar a la exposición.
Y mi compañera de educación toma una decisión. Los abuelitos no van a ir a la exposición y no le interesa que vayan. Quiero repetirte esto para que si la ves la apedres por la calle. No le interesa que vayan a la exposición. Pero cree que el museo es un lugar para estar y que los abuelitos tienen derecho a tener un lugar cómodo en el museo para estar, aunque solo vengan acompañantes. Entonces crea un espacio que era una bodega para poner artículos de limpieza, con unos sillones de los años 60, retapizados muy bonitos, una cosa que se llama fonógrafo, que no sé si en español castellano se llama fonógrafo también, pero es una cosa gigante con una cosa de cobre arriba donde se oía la música, y lo que hacen es que invitan a los abuelitos, abrieron este espacio, se llama Judíos en Vinil, y invitan a todos los abuelitos a sentarse ahí y a ser DJs de la música de los 30s, 20s y 40s. Y ahora los abuelitos quieren ir al museo, ¿no? Ya vamos al museo, ¿a qué horas vamos a ir? Y tiene que ver con crear espacios para todos. Yo quisiera subrayar esta idea, que no tiene que ver tanto con educación, pero sí con inclusión, en el sentido de si estamos diseñando para todos o no. Antes de que pasemos a las competencias, que es una cosa muy complicada, les voy a mencionar rápidamente, esto es lo que nos había contado nuestra amiga Encarna, que es todo lo de Delors de la UNESCO del 94, si lo quieren investigar, los 7 pilares del aprendizaje lo pueden encontrar en UNESCO, y son la idea del aprendizaje por competencias que tiene Finlandia, Brasil, Argentina, México, bla, 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 bla. Y básicamente se trataba de esto. Tenemos niños que tienen mucha información pero no saben solucionar problemas, niños que tienen muchos contenidos pero no saben convivir unos con otros, niños que tienen muchos contenidos pero que no aprenden a aprender. Y tengo algunos retos para ustedes. Quisiera dejarles de tarea si pudiera averiguar qué significa el aprendizaje invertido que están utilizando algunas universidades contemporáneas en la enseñanza. ¿Qué significa esta idea de aprender de manera invertida y de construir la idea del maestro al frente? Lo cual nos pondría el reto de deconstruir la idea del mediador o el guía. ¿Qué significa el aprendizaje híbrido? Esta idea de compartir experiencias en lugares distintos, donde lo que se aprende, que no necesariamente son los contenidos, tiene diversas salidas. Hay una manera ahora muy contemporánea que se está llamando conectivismo y tiene que ver con las redes, pero también tiene que ver con la búsqueda de la información y la exploración a diversos lugares. Hay 4 universidades muy grandes en Latinoamérica que están utilizando esto del conectivismo como un modelo de su educación, de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay algunos que están utilizando esta idea del aprendizaje ubicuo y hay algunos, esto ya es muy famoso y muy viejo, pero no sé si en los museos todavía lo tenemos claro, que es el aprendizaje colaborativo. Estas palabras que les estoy trayendo son simples detonantes para que ustedes también vean que nuestras reflexiones de la educación hacia el futuro todavía tienen muchas salidas y muchas pertinencias que podemos ir dialogando conforme pase el tiempo. Muy bien. Tengo 2 elementos antes de irnos a un segundo zen. Gardner estaba proponiendo algunas ideas en su libro de Las mentes del futuro. Y una fundamental que yo quisiera dejar a la lista de todos es la idea de patrimonio intangible. Sé que hablamos mucho de la colección, sé que ayer hubo la pregunta del museo podría existir si no hubiera una colección, y yo quisiera subrayar la idea del patrimonio intangible porque si acaso hubiera un espacio donde solo habláramos de patrimonio intangible, entonces la colección material no sería necesaria o no necesitaría existir. Y les quisiera preguntar, ¿qué tendría que hacer en un espacio donde hablo de patrimonio intangible? Y por otro lado, cuando hablo de patrimonio en el museo y la educación, exactamente a qué me refiero con educación. Entonces, antes de continuar, hagamos un ejercicio zen. ¿Por qué no? Tomas 2 minutos para platicar con la persona que tienes a tu lado, qué es lo que te estás llevando de estos 38 minutos que llevamos conversando. Así que voltea con el que está a tu lado, cuéntale 2 cosas que te parezca interesante, deja que te cuente 2 cosas, cada uno tiene 1 minuto. ¿Vamos? Muchas gracias. Perdónenme que los interrumpa en su conversación, me hubiera gustado que siguieran, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Tengo que tomar 2 minutos para hablar con ustedes de un proyecto educativo, pedagógico, que tiene unos 10 años y que está transformando la educación formal y que se llama Entornos de Aprendizaje. Lo están llevando a lo virtual, pero están reflexionando mucho desde lo físico. Las aulas están cambiando. La idea de tener un esquema auditorio como el que tenemos ahora está superado. Están pensando en tener sillas que se puedan mover, mesas que se puedan mover, lugares donde el pizarrón no esté en un lugar, sino en 2 lugares del aula, movimiento continuo y pensar en el aula como un laboratorio. Estos entornos de aprendizaje son muy interesantes y hay varias teorías que trabajan mucho sobre eso.
Una en la que yo he investigado especialmente más es la teoría de Reggio Emilia, que se aplica a niños muy pequeños, pero que ha reflexionado una y otra vez. Y ustedes tienen grandes autores en España que hablan de eso, especialmente Hoyuelos y bla, bla, bla. Pero quiero reflexionar sobre eso porque creo que hay algo en la idea del entorno de aprendizaje que es natural a nuestro trabajo, y es el lenguaje museográfico. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero el primer tratado museológico que tenemos, que es de Samuel Kitchever en 1600, dice que el museo es un espacio o un texto donde descubrimos el mundo. Y Mayor, 40 años después, va a recuperar que este espacio o este texto se escribe, uno con letras, el otro con ambientes y objetos. Así que la primera cosa que quisiera reflexionar desde la museología, y aquí sí estoy tocando a algunos autores latinoamericanos bastante poderosos en su voz, sería el lenguaje museográfico es en sí mismo un lenguaje que implica discursos. No lo comprendo como una idea para que los objetos estén seguros, no me parece que eso sea lenguaje museográfico. Tampoco creo que tenga que ver con la estética del espacio, me parece que eso es diseño de interiores. Creo que tiene que ver con construir discursos a partir de los ambientes y de los objetos. Y ahí quisiera ser claro con ustedes y decirles que el ser humano responde directamente al ambiente, directamente. Que nosotros respondemos a la temperatura, al sonido, al olor, al color y a las formas, y que los espacios determinan nuestros proyectos de aprendizaje. La pregunta es, ¿qué tanto utilizas el lenguaje museográfico en tus diseños? ¿Cuándo es el lenguaje natural del museo? Y en ese sentido, hablando de esto de los entornos de aprendizaje y hablando de que aprendemos con todo el cuerpo, yo quisiera decirles que hay muchos proyectos ahora con respecto al diseño de entornos y cómo utilizar estos elementos físicos para crear discursos que pudieran detonar otros procesos educativos. El lenguaje espacial es increíblemente fuerte en los proyectos de educación y en el diseño de la educación estamos tratando de crear espacios que nos ayuden a promover otro tipo de lecturas distintas con respecto a los temas que estamos tratando, y sabemos que el espacio nos puede ayudar a multiplicar estas ideas. Entonces, creo que el traer la idea del espacio y ponerle a los profesionales de museos esa idea en la mesa sería para preguntarte si puede ser una herramienta, y si pudiera ser una herramienta efectiva en el diseño de tus proyectos, el que el mismo espacio tuviera esta reflexión museográfica desde el lenguaje. No solamente desde el cuidado ni demás, sino desde el lenguaje. Y que el tejido del lenguaje lo pudieras considerar en todas las dimensiones. Y que la exploración de estas ideas museográficas nos pudieran llevar a una reflexión museográfica desde la didáctica. Yo sé que hay mucha gente en España que trabaja el tema, estoy pensando en John Santacana, estoy pensando en Wagensberg, pero también, y estoy pensando en Paco Pérez, por ejemplo, pero también estoy pensando que aún en la educación, estas reflexiones no han ido como tan trasladadas en proyectos 100% educativos que se apliquen desde la idea de Reggio con respecto al espacio. Y tengo dos ideas. Esta frase, la estética de las relaciones, es la clave de Reggio para comprender un espacio bien diseñado, porque el espacio solamente funciona en la medida que permite conversaciones y diálogos. Entonces, es una buena idea. Si el espacio es cálido y te permite buenas relaciones, entonces es un espacio de relaciones. Un espacio más cercano a conceptos de performance, de happening, de acción, que un espacio para que sucedan las cosas. Más bien, déjame decírtelo al revés, es un espacio que provoca que las cosas sucedan y no un espacio contenedor de circunstancias. Y ahí habría dos miradas que me parecen interesantes. Reggio lo complejiza mucho y dice que hay dimensiones que coexisten opuestas entre ellos. Entonces hay algo que tiene que ver con afuera y dentro, que tiene que ver con natural o artificial, que tiene que ver con formalidad y flexibilidad, con material o inmaterial. Y estas ideas de diseñar un espacio físico que al final te ayuda como herramienta básica de tu proyecto de aprendizaje, eso sí me parece interesante. Una frase que no puedo olvidar y que tengo que traer es aquella famosa que decía: el educador de museos como un poeta y el espacio como un facilitador y los visitantes como coautores. ¿Por qué como coautores? Y vamos a explorar un poco más el tema, pero tendría que ver con la idea del público como generador de la experiencia. Entonces, no quiero olvidar la idea del diseño como parte fundamental de esto que se relaciona con el espacio. Piensa un momento por el espacio. El otro día
que estábamos platicando en la Escuela de Museología con Silvia Alderoqui, había una reflexión interesante entre los profesionales de Argentina y era: los seres humanos somos personas museográficas, porque acomodamos la casa de una manera, el objeto que me regaló la tía no sé qué, lo ponemos en un lugar específico con una carpetita abajo. Hay toda una lectura con relación al objeto, al espacio, al ambiente, a la lectura de los objetos, a la posición de los objetos, que en realidad nos ayudarían mucho a remirarnos desde nuestro trabajo. Lo que te estoy diciendo claramente es: no estoy pensando en el discurso curatorial. Sí me estás siguiendo, ¿verdad? Hace horas que enterré el discurso curatorial en el cementerio más lejano de México, que es un lugar que empieza con Che y termina con A, y es una grosería, no la puedes decir, pero estoy recuperando la idea del museo como algo mucho más intuitivo, como algo mucho más personal y como un patrimonio que no tiene que comprenderse, sino que ser revalorado, repensado, apropiado, resignificado. Y perdóname, para apropiarte del patrimonio no necesitas conocer la historia, los vericuetos de la información, ni mucho menos estudiar un doctorado. Apropiar el patrimonio es una cosa y tener información del patrimonio es otra. Así que hay un grupo de educadores radicales que estamos más a favor de la apropiación y revaloración del patrimonio que de la enseñanza tradicional de lo que el patrimonio es. ¿Sí están más o menos siguiéndome? Entonces, en ese sentido, habría algunas reflexiones sobre el diseño, que ahora les voy a enseñar unos ejemplos, pero que me parece que es importante. ¿Están bien ahí? Muy bien. ¿Qué les parece que hagamos un ejercicio? Otro. ¿Por qué no? No, ya no van a platicar, porque hay que platicar mucho. Vamos a hacer un ejercicio. Escribe una pregunta. Ahora, en tu cuaderno, sobre el diseño del espacio. Solo una buena pregunta. Sobre diseño del espacio como herramienta de aprendizaje. O de enseñanza-aprendizaje, o de aprendizaje-enseñanza, como quieras. Bueno, ¿está bien? Ayer que estuvimos hablando de comunicación, yo traía algunas cosas que había reflexionado, pero les quise traer otra cosa que es un contrapostura de lo que vimos ayer para que sus mentes se muevan de un lugar a otro sin parar. Nina Simon escribió un libro que se llama El Museo Participativo. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? ¿Alguien ha leído a Nina Simon? No, ya, díganme la verdad, en serio. ¿Han leído a Nina Simon o no? No, nadie, solo Ana. Y allá. ¿Alguien más, me imagino? Y alguien más, bueno, allá María también, ahí mi amigo también, nada más. Bueno, Nina escribió un libro que se llama Museo Participativo. Pueden revisar su proyecto de ideas en un blog que se llama Museo 2.0, Museum 2.0. Yo después puedo discutir con mis amigos mucho sobre Nina Simon y si está bien y si está mal y si es la hija del diablo o la bestia reencarnada. Podemos hablar mucho de eso. Pero yo les quería traer la reflexión, por lo que ayer hablamos de comunicación, para detonar en ustedes otra idea de comunicación que podría ser divertida. Nina tiene esta propuesta, se las estoy traduciendo, pero más o menos lo que ella propone es que el museo tradicional tiene una postura del museo tradicional que dice que el museo tradicional es un proveedor de contenidos y hace una referencia a la web 1.0, donde hace años en el internet había páginas con un webmaster que subían la información y que simplemente tú accedías al internet buscando información de alguien que la subía y que era el experto. Pero ella pregunta, si el museo fuera una red social como Facebook, ¿qué pasaría? ¿Qué opinas? Si el museo fuera una red social como Facebook o Twitter, ¿qué pasaría? Ahora, tengo algunas cosas que a lo mejor tú no estás considerando bien. Pero en el Twitter, mi primo Juanito, que tiene 15 años, tiene Twitter como el Papa y como mi presidente. Y nadie censura a Juanito por lo que dice. ¿Me están siguiendo, verdad? Nadie le dice que se calle, ni que puede estar bien o que puede estar mal. Pon tú que le digan groserías en sus comentarios, pero a él en sí nadie le corta, a menos que sea muy grosero. Y eso es complicado. En México tenemos un grupo de videoblogueros de 15 años. No sé si ustedes conocen la experiencia de videoblogueros. Y no conozco ningún videobloguero español. Pero, ¿ustedes conocen algún videobloguero español que me recomienden? ¿Cómo se llama? Nadie. Ah, bueno, pero dime uno. Venga, el que sea. Entre más joven, mejor. Están los videoblogueros, pero no sé. ¿Cuál será uno muy joven? En México tenemos una que se llama Yuya, que tiene 18 años. Tú la conoces, es de Monterrey. Y empezó haciendo su videoblog sobre maquillaje, enseñándole a las niñas a maquillarse. Y Yuya acaba de hacer, ahora tiene 5 millones de seguidores. Y Yuya acaba de hacer hace nada un proyecto sobre museos. ¿Sabían eso?
¿Cómo es que una niña de 17 años que da clases de maquillaje ahora habla de museos? Sucede. Y tiene 5 millones de visitantes, los cuales están escuchando lo que ella dice de los museos, están creyendo lo que ella dice de los museos y están discutiendo poco sobre lo que ella dice de los museos. Ahora, Yuya no es historiadora del arte como la mayoría de ustedes, ni siquiera creo que haya leído nunca un libro de historia del arte y no creo que haya visitado muchos museos. Y la cosa es, ¿quién ha censurado a Yuya? Nadie la puede censurar. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Entonces, lo que implica es que en este mundo de la información estamos teniendo otras reflexiones distintas con respecto a cómo se relaciona una persona con la información. Y esa es la postura clave. Esto quiere decir que en la web 2.0, estoy citando ya a Nina, dando el contexto para Nina, acuérdate que el que lee es el autor de los contenidos. ¿Me estás siguiendo? En Facebook tú lees a tus amigos. Y pon tú que hay algún experto de algún tema, pero lees a tus amigos, básicamente, y te lees a ti mismo. Tú estás subiendo contenidos que leen otros, te vuelves en productor de los contenidos. Esto está sobrepasando nuestras líneas de pensamiento. ¿Qué pasaría si en el museo el público fuera quien construye los contenidos? Eso es Nina Simon. Y la institución se convierte entonces en una plataforma de comunicación, un lugar para dialogar, para vincular, para reflexionar, para atraer, para discutir, pero no necesariamente un lugar desde la enseñanza tradicional, y ahí hay discusiones pedagógicas que tendríamos que hacer más adelante. Algunos elementos que Nina maneja dentro de la idea del Museo 2.0, que se los puse de aquel lado, pues tendrían que ver con inclusión, con diálogo, con prácticas colaborativas, con democratización, con socialización del patrimonio, con varios elementos, pero por el otro lado tendríamos el contraejemplo de la crítica con respecto a la pureza de la información que se maneja, a la interpretación del público y la libertad de estas interpretaciones que causan otras interesantes aristas, que solamente se las dejo a ustedes para que las piensen. Las preguntas que yo hago serían, ¿qué implica que el público pueda co-construir la experiencia del museo? Es decir, que tu texto en muro lo haya escrito una persona de tu público y no tu curador. Mi amiga, ¡ah, no! Está escrito en el Apocalipsis, ¿eh? Iba a pasar. Cuando hablamos de participación, ¿qué tiene que ver? Y tiene el público una voz que puede ser escuchada, compartida, sí o no. Quiero darles un dato por si quieren investigar más sobre Nina. A Nina le dieron la dirección del Museo de Santa Cruz hace algún tiempo. Yo no sé, Ana, ¿hace cuánto? Pero ya algunos años, ¿verdad? Y el Museo de Santa Cruz, que es un museo de arte muy chiquito en California, no tenía 10 visitantes al día, no tenía nada. Y desde que Nina entró aplicando el proyecto del Museo 2.0, ha crecido 1,600%. La discusión se las dejo porque es un caso para estudiar aparte nosotros, ¿eh? Es un caso muy específico que tiene que señalar a un tipo de público que quiere oír ciertas cosas, especialmente a la generación que les conté de los millennials en Estados Unidos. Está respondiendo a una necesidad del museo como un espacio público que responde a las necesidades de ese grupo generacional específico y podemos hacer un estudio de caso de eso. Pero lo interesante es cómo construir o deconstruir la idea tradicional que tenemos del museo. Eso es lo que me parece muy divertido y que podríamos explorar de otra manera. Algo que les tengo que aclarar es que participación para ella no es interactividad. No estamos hablando de una pantalla, no estamos hablando de un iPad, no estamos hablando de una aplicación. Eso no tiene nada que ver con el museo participativo. El museo participativo, casi todos sus proyectos son proyectos que no son digitales, cosa que me parece interesante, y que tiene que ver con otro tipo de relaciones y otro tipo de ideas alrededor de lo que significa la interactividad. Entonces, al final, creo que una cosa que Nina propone es pensar en el museo y la relación con los públicos, que no solamente es una relación hacia abajo, sino es una relación también hacia arriba, las necesidades y expectativas de las personas, más la idea de los procesos que vive la institución, más las relaciones que existen entre unos y otros. Todas estas cosas complejizan la acción del museo y tienen elementos muy clave. Yo les quiero contar un proyecto que hicimos en el MUNAL de Museo Participativo y que tenía que ver con una línea de tiempo. Hicimos una exposición de un artista muy famoso, un muralista mexicano, no tan conocido, pero muy famoso en México, Rodríguez Lozano. Y el curador, que es muy inteligente, tomó la decisión de hacer una línea de tiempo que era una línea en el muro, nació tal fecha y murió en tal fecha. Han visto este tipo de ejercicios, ¿verdad? Entonces se lo dijo a Nina, con la que yo trabajaba, a otra Nina, Nina Shore,
Y platicando con Nina Shore, Nina tomó la decisión de que no era una opción hacer la línea de tiempo que había propuesto el curador, íbamos a hacerlo de otra manera. Y como el 50% del público del MUNAL en ese momento eran personas menores a 33 años, mayores a 18, de la generación que les estoy contando, tomamos la decisión de que íbamos a hacer la línea de tiempo como Facebook. Entonces tú entrabas a la sala y veías un muro con el mismo diseño de Facebook, con el nombre, con la misma tipografía, Manuel Rodríguez Lozano. La foto de perfil era una foto real, ¿no? Obviamente, pegada en el mismo lugar donde estaría en el muro de Facebook, con todos los comentarios que encontramos en cartas, una foto donde él engaña a su mujer, la respuesta de la mujer que vimos en una carta, subrayado en azul el nombre de la mujer, porque si tú eres usuario de Facebook sabrías que está subrayado en azul, quiere decir que la persona está enterada de y bla, 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 bla. Y armamos toda la historia de él, su amigo a la izquierda, su mujer a la derecha, su otro amigo del otro lado, la señora con la que le engañó de este lado. Y entonces armamos 5 o 6 muros de Facebook en la línea de tiempo. Fue muy interesante que los chavos tomaban unos 40 minutos para estar en la sala. Y que en la investigación que hizo Nina al final, la mayoría de los chavos se llevaban un montón de recuerdos y de memorias con respecto a la información. Sí sabían cuándo habían nacido, sí sabían que era tal cosa, sí sabían no sé qué, sí sabían las obras, sí sabían que habían leído en los muros. Ahora, cuando venían personas de 50 años se morían, ¿no? Porque decían, ¿qué es esto? Y claro, la cosa es que a veces cuando le hablas a un público, anulas a otros, y esto es importante discutirlo. No creo en el gran público, se los digo con toda sinceridad. No creo en el gran público. No creo que nuestras exposiciones sean para todas las personas. No, no. Son para algunas, muy concretas. Y los niños de 5 años casi siempre nunca están incluidos en ese diseño. Entonces, creo que sí es importante reflexionar un poco sobre eso, porque el darme cuenta de la diferencia y mi incapacidad de alcanzar a todos me ayuda a producir proyectos que podrían tal vez alcanzar a algunos más. Lo más que se pueda, ¿eh? Y en los lugares donde podamos. A veces no siempre en la sala, porque no siempre se puede, pero tratamos de alcanzar a todos de alguna forma en la que lo puedan hacer. La idea de la participación, como verán, tiene sus cosas y creo que ya podemos empezar a pensar cuáles serían los elementos contrastantes y que no serían posibles en nuestros espacios. Pero por otro lado, la idea de la participación sí implica algo que es muy básico y que tendría que ver con hasta dónde el público tiene una voz en el museo. Y eso es lo que me parece que es muy importante, porque creo que el diseño pedagógico de la teoría constructivista tiene una clave en el corazón del constructivismo, que es diseñar desde la persona. Entonces, mis proyectos educativos no pueden diseñarse desde ningún contenido. Es decir, no me pueden mandar de la exposición, de esto se trata la exposición siguiente, porque entonces estaría diseñando desde el contenido y no desde la persona. Yo tendría que diseñar desde la persona y ahí incluir los contenidos que podrían ser utilizables e incluso considerar los que no podrían ser. Un caso que quiero mostrarles, aunque no estamos hablando ahora ya tanto de los ejemplos y los contraejemplos, pero sí se los quería poner porque me parece que podría ser muy divertido, es el caso del mismo MUNAL. Hicimos un proyecto en el MUNAL que tenía que ver con algo muy complejo, si lo puedo decir así. Y fue en una exposición sobre, este es el MUNAL, por si no lo conocen, en una exposición sobre José Guadalupe Posada, que es un grabador, tomamos la decisión de pedir dentro de la sala de exposición un muro. Y en el muro, que estaba más o menos del corazón de la exposición, unos 20 metros, o sea, faltaba mucho para la salida, en este muro tomamos la decisión de proyectar las cosas que las personas habían hecho en una convocatoria que hicimos en internet sobre quién es para ti José Guadalupe Posada. Entonces todos nuestros seguidores de los medios digitales nos enviaban dibujos, poemas, fotografías, y eso estaba puesto en la exposición. ¿Qué opinas? ¿Rompimos el lugar sagrado de la exposición del museo al traer las reflexiones, miradas y proyectos de las personas dentro del contexto del público? Quiero aclarar, no es un artista haciendo reflexiones sobre José Guadalupe Posada, que es un grabador del 19, son las personas que nos visitan hablando de eso. Este tipo de elementos nos fueron llevando a reflexiones mucho más complejas. Tenemos un convenio en el Palacio de Bellas Artes, que es donde estoy en este momento colaborando como hace muchos años con el director, y el convenio es, en toda exposición, el área educativa tiene por derecho por lo menos el 20% del espacio físico. No afuera, no en otra sala, no alternativo, adentro. Tengo más o menos el 20, a veces me dan menos, a veces me dan más, pero bueno, ahí me las arreglo para tener el 20 siempre o más.
Y la idea es hasta dónde el proyecto educativo tendría que estar dentro de la exposición y hasta dónde mi proyecto educativo puede causar ciertos movimientos dentro de la sala que podrían permitir otras salidas y otras reflexiones. No ha sido fácil, cada vez es más complicado, pero podríamos pues, pensar que dentro de esta idea de lo difícil o no, el tener al público como parte me da un lugar distinto. Ahí está la convocatoria. Para ti, ¿quién es José Guadalupe Posada? Y te invitamos a que envíes algo y eso lo íbamos proyectando. Y tuvimos muchos y lo proyectamos y la gente era muy contenta. No, era nada más un ejercicio complicado. En Ecuador, después podemos hablar más de eso, de la Fundación Museos de la Ciudad, con la que tuve la oportunidad de trabajar desde hace muchos años. En un momento de la administración me mandó llamar la directora en aquel momento de la fundación, que era Ana María Armijos, tenía la idea de armar una exposición sobre el barrio histórico de Quito, que es La Ronda, y en la exposición, cuando yo llego a la reunión donde iban a diseñar el proyecto, lo que me encuentro, que me parece muy importante y les quiero contar por qué creo que es muy interesante, es que cuando yo llego a la sesión están los curadores en un lugar del Museo de la Ciudad, están los educadores del Museo de la Ciudad, los museógrafos del museo y 8 vecinos, junto con 7 educadores sociales, 7 trabajadores sociales y 2 personas de organizaciones de la ciudad del centro histórico. Y todo este equipo iba a trabajar juntos el proyecto de esta exposición. Lo que me pareció interesante es cómo el curador y el vecino, don Juan, tenían la misma voz. No era más y no era menos, la misma voz. Y en la mesa del diseño de la exposición podrían participar juntos y poner sus ideas, el pro y los contras. Lo que me pareció interesante del proceso, también, se los tengo que contar, es que en lugar de hacer primero un guión museológico, que no sé cómo lo hagan en España, pero en México es hacemos un guión museológico, luego un guión museográfico y luego llegan los educadores, ahora lo hicimos totalmente al revés, hicimos las 3 cosas al mismo tiempo y todos opinaban sobre lo que teníamos que hacer. Acabó siendo un ejercicio muy divertido e interesante en el proceso, que a la larga me habla más de hasta qué punto podemos co-construir exhibiciones a este nivel con las personas. Un elemento clave, que con esto quiero terminar este ejemplo y después les puedo dar más ideas sobre la ronda, era que la persona que estaba encargada de todo el proyecto social, que es Lucía Durán, que había sido secretaria de Cultura en un momento del municipio, tenía toda una imaginería sobre la relación cultura, exposición, vecinos, mensajes de comunicación y posicionamiento del museo que me pareció muy interesante. Entonces creo que lo interesante tendría que ver con hasta dónde hay ciertas personas que están creyendo que la cultura es un medio o un agente social para la transformación de un espacio social. Entonces quiero saltar un momento de esta idea de la ronda y llevarlos a un viaje a Argentina y presentarles uno de los proyectos que más enamorado me tiene desde hace algunos años. Es un proyecto que se llama El Molino, la fábrica cultural, les voy a enseñar ahora la redonda. Lo hizo una mujer increíble que se llama Chiqui González, la secretaria de Cultura de la provincia de Santa Fe en Argentina, y quien tiene la disposición de creer que los proyectos culturales, como un museo, específicamente en la idea del museo como un lugar para hablar de cultura material y visual, pueden transformar el entorno en el que se encuentran. Entonces lo que hizo fue una fábrica cultural. El proyecto, lo que me parece que tiene interesante El Molino, es que es en todo un espacio de arte contemporáneo, pero nunca se dice. No hay artistas como la manera típica en la que los consideramos en los museos de arte contemporáneo, y no es una caja blanca donde se ven exposiciones. Es un proyecto de la gente donde el tema que discurre en toda actividad y en todo espacio es el arte contemporáneo. Pero están ahí, está en la esencia del lugar, que nunca hablamos de eso específicamente. Y eso me parece que es muy fuerte, porque si bien la que dirige es un artista, la manera como construyen y tejen la idea de construir el mismo arte contemporáneo y arma otras reflexiones sobre el proceso del arte, que es lo que me parece mucho más interesante, y sobre la reflexión del arte. Entonces ahí les dejo una tarea de visitar por ahí en la página de internet El Molino, que aquí está, Fábrica Cultural, y que habla del público, de la materia, de construir, del oficio, del significado de la construcción del oficio, de los textiles y de un montón de cosas. Dentro de este mismo lugar, que es un tríptico, hay 3 lugares en Santa Fe que son así.
Hay un lugar más en Argentina que se llama La Esquina Encendida. En México tenemos un proyecto muy parecido que les recomiendo leer. No les traje fotos porque tenía miles y pensé que las había subido, pero no. Búsquenlo, se llaman faros, los faros de Oriente. Entonces, en el lugar con más violencia en la Ciudad de México, tomamos la decisión de crear un espacio 100% cultural, que es el faro, que es La Esquina Encendida. Y que tengo otro ejemplo en Medellín, Colombia, que también sería interesante que ustedes buscaran, solo que es un centro de ciencia, que es en el barrio más peligroso y violento de Medellín por el narcotráfico. El proyecto del alcalde para recuperar el ambiente social y recuperar el cambio en ese barrio fue crear un museo. Es decir, tienes 3 lugares, en 3 lugares distintos de Latinoamérica, donde hubo personas que dijeron, vamos a reconstruir socialmente este espacio. Déjenme mencionarles otro ahora. Y este espacio lo vamos a reconstruir a partir de un espacio que sea un museo. Eso me parece muy interesante, porque puede ser una mirada del museo que tal vez nosotros no hemos llegado a percibir totalmente y seguimos mirando la colección, como que todo gira alrededor de eso y no hablamos del museo con estas grandes palabras. Entonces les recomiendo Explora, el Museo de Medellín y todo el proyecto de Explora en Medellín, que una parte del museo es un jardín abierto a todas las personas del barrio y cómo ha causado implicaciones directas en la transformación del barrio en Medellín. Busquen el Faro de Oriente, el proyecto en México que ahora está en 7 sedes de la ciudad, en los barrios más peligrosos, donde el poner una institución cultural y un espacio de cultura ha transformado social, La Esquina Encendida en Santa Fe, e incluso otras investigaciones que ahora les voy a contar divertidas. El Museo de Maré, por ejemplo, en Brasil, ahora que estuvimos en la reunión de ICOM en Río, que fuimos a verlo, había muchas reflexiones muy divertidas de el Museo de Maré en la favela, la idea del museo comunitario, la reflexión de recuperar. Entonces ya tienes varias ciudades en toda Latinoamérica que están trabajando con principios muy parecidos y nuestras amigas brasileñas seguro nos podrán contar más del Museo de Maré y otros museos, pero creo que hay un proyecto fuerte que tiene que ver con la idea de lo social, pero que tiene que ver con la idea de la cultura material y visual. Eso no lo quiero olvidar. No estoy pensando solo en la colección, estoy pensando en este gran complejo de la cultura material y cómo funciona. Por último, en Argentina, La Redonda, el último proyecto de Chiqui, que es un proyecto que se llama Arte y Vida Cotidiana. Entonces, claro, podría ser un museo, tiene exposiciones, hablan de elementos de poesía, hablan mucho de imaginación, hablan mucho de convivencia, hablan mucho de espacio público, hablan mucho de urbanismo, de ciudad, de relaciones, pero al final hablan mucho de arte. Te digo, una vez más, diluido de tal forma que queda como la vainilla, ¿no? Todo el tiempo estás oliendo esto, pero no es evidente que está ahí. Eso me parece muy divertido, porque me parece que tiene otras reflexiones. Entonces, La Redonda es un lugar donde las personas no solo van cada semana como a pasarla bien, sino van cada semana a reflexionar mucho sobre lo que implica la vida cotidiana y la ciudad. Revisen, yo creo que Chiqui es algo que tenemos que explorar mucho hacia el futuro. Por último, en mi último caso, el último proyecto en el que me involucré, tomamos la decisión de hacer un museo de niños enfocado en arte. Tenemos la obra de 30 artistas contemporáneos. El reto era, no puede ser una caja blanca, no podemos hablar del arte contemporáneo como se hace en lo común, tiene que ser un espacio exclusivo para niños y tenemos que hablar de otras reflexiones que no sean las típicas de arte contemporáneo y educación. Y la raíz de todo el proyecto, que fue la teoría de Reggio Emilia, que después podemos hablar más de eso si quieren, pero la raíz tenía que ver con algo muy simple. El museo tiene que ser un lugar donde cada niño lo transforme de tal forma que el mismo museo, con la mano de las personas, con la huella de los niños, se va transformando cada día. El museo de hoy no es el museo dentro de 3 meses. Y eso hace que este museo sea un modelo de histeria museal donde todas las cosas son distintas cada mes y donde parece que las cosas son iguales, pero en realidad todas las cosas son distintas. Entonces, lo único que quiero mencionar, porque podríamos hablar mucho de Cuernavaca, pero no tiene mucho sentido, era decirles que crear un museo donde las personas pintan la pared de afuera, 12 familias seleccionadas de la ciudad van y pintan la pared de afuera cada 6 meses, con un artista que sabe que su trabajo no va a ser puesto en un lienzo para llevarlo a exhibir a los museos del mundo, sino que va a ser pintado de blanco otra vez, y donde el arte es totalmente efímero,
implicaba otra reflexión de lo que significaba la idea del proceso del arte. El que los niños pintaran cada espacio del museo y lo volvieran a pintar y lo volvieran a reflexionar con otro artista y volvieran a dejar las cosas. El que toda actividad que los niños hacen dentro del espacio no se lleva nada. Si tenemos un taller donde estamos hablando sobre textiles y van a hacer un bicho, el bicho se queda en el espacio y va formando esta selva de producciones que al final habla de la huella de los niños. Era un paradigma incluso para el visitante, que siempre iba a un taller esperando llevarse algo, ¿no? El niño pagó el taller donde está el dinero que pagué, ¿no? Quiero mi medio euro del papelito para que se lo lleve. Y el reto de tener un espacio así implicaba otro tipo de reflexiones. Este es el museo. Ese bocho lo pintan niños de primaria baja cada 3 meses. Invitamos un grupo de niños de 5, 6, 7, 8 años y lo pintan junto con aquellas cosas. Aquel es el muro. Y la idea era crear una dinámica donde los niños tuvieran proyectos de incluso crítica de la cultura visual. Este espacio de en medio es el de un artista que se llama Amparín Mexicana, hizo una compañía que se llama Destroyer, que es muy de niños, y le pedimos a Amparín que hiciera un espacio, y después fue Cartoon Network, y después fueron otros, donde hablábamos de crítica de la cultura visual. Entonces los niños no se sentaban a ver lo que les gustaba, sino lo que no les gustaba. Y me parece que era interesante discutir esos espacios. Entonces, hablar de diseño, de arte contemporáneo, de artistas en un lugar junto a otros proyectos de los niños, junto a proyectos que los niños podían desarrollar, era otra manera de comprender el museo. Y también una de las cosas que me parece que fue uno de los grandes aprendizajes que tuvimos es que a veces no necesariamente lo que nosotros queríamos llevar como proyecto era lo ideal, y que tuvimos que aprender a hacer un museo muy responsivo, a escuchar a los niños antes de hacer un proyecto, que era algo que decía Encarna que me hizo todo el sentido. Hicimos muchos proyectos donde nuestra idea era tarán, y una vez que los niños lo tomaban, se convertía en la opción 24 que nunca habíamos considerado, y ese cambio era parte fundamental de nuestra responsabilidad. Entonces, en el proyecto de diseño teníamos 2 semanas que se llamaba prototipo, y en el prototipo todo podía cambiar, incluso el proyecto podía ser otro. Y esa flexibilidad, no sé si fue lo más difícil para el equipo del museo, porque no sé hasta qué punto estamos acostumbrados a ser flexibles. Bueno, ¿están bien? ¿Están seguros? ¿Me regalan 5 minutos más? ¿Sí? No, algunos no están contentos. ¿Cómo los voy a convencer? Bueno, tengo un ejercicio de diseño. ¿Quieren hacerlo? Diseño educativo. Lo estuvimos haciendo con Kathy McLean el otro día y me gustaría que lo hiciéramos juntos. Me gustaría que tomaras un momento para pensar en diseñar y que pudiéramos hacer un ejercicio de diseño donde lo que estoy tratando de buscar es que reflexiones cómo vives tu museo y cómo diseñas desde el público, en las cosas más básicas. Una pregunta, ¿has experimentado tu museo desde diferentes posiciones? ¿Has entrado al museo con una silla de ruedas, con los ojos tapados, con una niña de 4 años y un anciano de 80 al mismo tiempo a recorrer todo el museo, no solo una parte, sino todo el museo? ¿Sabes cuáles son sus necesidades? ¿Dónde se necesita la banca? ¿Cuántas veces al baño quiere ir la niña? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Has tomado tiempo para diseñar, no desde el contenido, sino desde el público? Y aquí quiero hacer una pausa y decirte, hace años tomé la decisión de no ser, como educador de museos, como el vocero presidencial. Les voy a contar. En México tuvimos un presidente que se llamaba Fox, que cuando hacía un discurso, se sentaba y se paraba después otro señor, que era el vocero presidencial, y que decía lo que el presidente Fox quiso decir y explicaba lo que el presidente había querido decir. Y yo siento que como educador, cuando empecé, mi trabajo era traducir al curador. Y mi trabajo era venir y explicarle al público que el curador no sabía decir porque era inútil y yo tenía que explicar lo que él no sabía decir. Y hace años renuncié a ese puesto y ahora yo digo lo que tengo que decir, y si el curador no lo dice es su trabajo. Pero ahí quiero que veas 2 posibilidades. No creo que la educación sea traducir al curador. No creo que la educación en museos sea hacer más fácil que la gente entienda el trabajo del curador. Ese es su trabajo. Y si no estudió comunicación, que lo estudie. Hay muchas universidades muy bonitas donde lo puede aprender. Creo que el proyecto tendría que ver con hablar desde los públicos y ser la voz de los públicos en el diseño. Digamos que te pido que hagas una experiencia para jóvenes. Ay, déjenme regresarme a la experiencia para jóvenes.
y que la clave sea conversar. Lo que quiero es que hagamos una experiencia para que ellos conversen, no que me digas lo que les vas a enseñar en cuanto a contenidos. ¿Cómo harías un buen contexto para que ellos pudieran hablar? Y que evaluaras, y que tu evaluación fuera cuántas preguntas, cuántas discusiones o cuántas reflexiones lograron, como en una rúbrica. ¿Qué podrías hacer si yo te pido solamente diseño de experiencias y no necesariamente a partir del contenido? Siguiente ejercicio. ¿Qué pasaría si yo te pido que elimines varios sentidos del proyecto del diseño? ¿Y qué tal que yo te digo, bueno, ahora te voy a pedir que tu próximo proyecto educativo no tenga estímulos visuales, que no tenga estímulos más que escuchar, o que solamente se trate de tocar, o que solamente tenga que ver con el gusto? Que me pareció interesantísimo el asunto de la comida, que decía Encarna que yo estoy enamorado y quiero llegar al museo a hacer algo de comida y que solo vamos a comer y comer y comer y comer. Y la pregunta es si pudieras hacer algo así, dejar todo y hacerlo de otra manera. Si yo te pidiera que en tu próximo proyecto educativo consideraras en tu exposición qué implicaciones tendría ser algo solamente para familias con niños de 2 y 5 años, ¿habría algún objeto de la exposición que tendrías que quitar? ¿Habría algún espacio que tendrías que hacer más amplio para que pasara la carreola? ¿Habría algún texto que sería inapropiado para ellos? ¿Has pensado en hacer un ejercicio solo para ellos en el museo? ¿Un espacio que sea exclusivo para niños de 2 a 5 años? No eterno, no permanente, pero tal vez en algún momento temporal. Una cosa más, ¿qué te parecería si te pido que diseñes una intervención educativa que no tenga explicaciones previas? Es decir, tú no puedes hablar y decir, ahora lo que vamos a hacer es... Se acabó. La gente entra y hace. ¿Cómo diseñarías? Intuitivo. Esa es la gran complicación ahora para todos los diseñadores que trabajan con nosotros en diseño y exhibiciones interactivas. Ya no puedes explicar, no puedes poner un texto. Querido visitante, usted haga... No, nada. ¿Cómo es directo? ¿Sería viable hacer intervenciones para diversas comunidades en tu museo? Si yo te digo, vamos a hacer un proyecto solo para la comunidad judía, solo para la comunidad LGTB, solo para los videoblogueros de Madrid, solamente para los Boy Scouts, ¿tendrías alguna posibilidad? ¿Has pensado que sería posible trabajar con comunidades? ¿Podríamos hacer proyectos para comunidades? No solamente en el sentido de hospitales, enfermos. A lo mejor estoy pensando en comunidades que pasan por nuestros visitantes, que podrían ser nuestros visitantes, pero hacer algo para ellos o tal vez no sería interesante. ¿Tú qué crees que pasaría si en tu próximo diseño de proyectos educativos invitas a alguien como un actor, un chef, 2 abuelos que no se conozcan y que se puedan enamorar, sería increíble, y personas de limpieza? ¿Qué pasaría si invitas a todos estos, les cuentas tu proyecto y ellos aportan más allá de tu equipo? Entiendo a los expertos, me gustan los universitarios, creo en los investigadores y me caen bien los museólogos, pero prefiero trabajar con este tipo de personas. ¿Qué sucedería en tu proyecto si haces eso? Última cosa, y esto es para llevárnoslo. ¿Quién es tu público real? ¿Sabes cuál es la obra más visitada en tu museo y por qué? ¿Qué es lo que dice la gente de esa obra? ¿Sabes qué lugar del museo es el favorito del público? ¿En qué lugar lo ocupan, por ejemplo, para sentarse cuando no es un lugar para sentarse, ¿no? O que caminan ahí y hacen bola cuando no deben hacerse bola en ese lugar. ¿Sabes cómo es la cartografía del uso del público en el espacio y qué requieren ellos para hacerlo? Bueno, terminamos. ¿Por qué no, antes de irnos y antes de las preguntas, tomen otros 2 minutos para decirle a tu compañero qué te llevas? ¿Ok? Y luego preguntamos. ¿Está bien? ¿Qué te llevas a la derecha? ¿Qué te llevas a la izquierda? Y ya terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias.